Ya está chévere. Bien, buenas noches. Bueno, vamos a empezar esta segunda fase. A veces uno quisiera hablar más del tema. Lamentablemente, a veces los minutos tampoco se acuerdan, a pesar que nos pasamos. Hablar de temas importantes como este, porque ustedes están a puertas de trabajar, probablemente muchos haciendo su internado en un hospital, ¿no? Y los que no, en un futuro, en algún momento también van a trabajar en un hospital. Así que esta es la semana de las neumonías, que vamos a manejarlas, el tratamiento, la terapia. No, como sabemos, las neumonías se dividen, hay diferentes clasificaciones, ¿no? Las neumonías, en este caso, hemos tomado esta clasificación, la neumonía intrahospitalaria, la adquirida en la comunidad. Ya está en desuso el tema de neumonía adquirida por los servicios de salud, ¿no? O por los cuidados de salud. No se dice que esto debería estar encajado dentro de las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Desde el punto de vista de mapas bacteriológicos, ¿no? Que se dice que las bacterias son las mismas que en el ámbito de la comunidad para una neumonía relacionada a los cuidados de la salud. Hay otro tipo de neumonía que es la neumonía aspirativa o la neumonía clasificada por típica y atípica, ¿no? Que eso ya hablaremos también en las prácticas. Pero en vista de que esta es una clase corta, vamos a hablar en este caso de dos tipos de neumonía: la neumonía intrahospitalaria o adquirida en el hospital y la neumonía asociada al ventilador. Como siempre les digo, y eso por favor siempre les vuelvo y lo recalco, las guías y la información de consulta están aquí, se las pongo siempre. Se las pongo en las diapositivas y al comienzo, ¿no? En estas dos grandes guías y la guía Sanford, que para algunos es muy conocida, pero hay la guía americana, que es de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, ¿no? La Sociedad Americana de Tórax, y la contraparte de la Sociedad Europea. Sociedades europeas de tórax, de emergencias, en fin, reúne varias sociedades europeas en una sola guía. Como sabemos, las guías de práctica clínica son guías, son recomendaciones, no son indicaciones, ¿ya? Entonces, si una guía hay que aplicarla a mi paciente, hay que individualizar, ¿no? El tratamiento, mi tratamiento, mi terapia, porque ya dijimos que hay que ver varios puntos de vista de mi paciente: la edad, las comorbilidades, ¿no? La genética, la raza también, ¿no? Si está tomando algún medicamento, las interacciones medicamentosas, en fin, todo ello tenemos que tomar en cuenta. Y no se trata, como dijimos, de repetir recetas o tomarlo al pie de la letra. ¿Listo? Sin más preámbulos, esta es la clasificación. Vamos a tomar lo más importante de las guías. El concepto, que ustedes en esta semana ya algunos han hecho, de repente están haciendo prácticas, no dista mucho de qué es hablar de una neumonía, por definición. Es tener un nuevo infiltrado pulmonar, que se manifieste evidentemente con una clínica, ¿no? Pero una clínica que me haga sospechar de una bacteria, de un microorganismo de tipo bacteriano. ¿Listo? En el que incluye, por ejemplo, una clínica o signos y síntomas como la fiebre, la expectoración purulenta, la leucocitosis y la disminución de la oxigenación, que muchas veces se traduce con la disminución del PAFI, ¿no? La presión arterial de oxígeno entre la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿sí? Esto va a tener que comprobarse muchas veces o ser confirmado con una imagen, una radiografía o una tomografía, que muchas veces solamente tendremos una radiografía o a veces no tenemos la imagen disponible, como ustedes muchos en el SERUMS no van a tener disponible muchas veces una imagen. Entonces la clínica es muy importante aquí, ¿no? Los signos, síntomas, ¿no? Para descartar, y es más, las imágenes tampoco son del todo confiables, porque hay imágenes que en la primera imagen de una neumonía, muchas, hasta se habla de un 15 a 30%, pueden ser aparentemente normales. ¿Listo? La neumonía intrahospitalaria, aquí hay un tema de punto de corte para hablar tanto de neumonía intrahospitalaria o asociada al ventilador. Se hablan de los 2 días o 48 horas. ¿Listo? La neumonía que se produce 48 horas o más desde el ingreso, ya sea por cualquier lugar del hospital o del establecimiento de salud, va a ser considerada una neumonía. ¿Qué quiere decir esto? Que los gérmenes o las bacterias van a ingresar al momento de la admisión hospitalaria.
Porque si es antes y la clínica se manifiesta durante las 48 horas, o sea, desde que ingresó, quiere decir que los gérmenes o las bacterias son de la comunidad. ¿Listo? Que quede claro eso porque es mucho tiene que ver este tema de la definición más adelante en algunos conceptos. La neumonía asociada al ventilador es lo mismo, pero evidentemente un paciente conectado o haciendo uso de un ventilador mecánico. Evidentemente que está intubado, ¿no? Una intubación endotraqueal. Y este es un concepto importante o definición importante, la multidroga-resistencia. Tomar en cuenta esto, MDR, resistencia de por lo menos 2 o más antibióticos, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4, 8 de los antibióticos que normalmente se utilizarían para tratar una infección de este tipo, en este caso una neumonía. Esto lo menciona en la guía ITSA, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Ustedes pueden verificar la información y ampliarla, profundizar la información. ¿Listo? Para que no caigamos en que de repente yo leí por ahí, me quedó la duda, aquí está la información, la más importante. Acá hay otro concepto, otra definición que hay que tener en cuenta, el inicio temprano o el inicio tardío de la neumonía, intrahospitalaria o asociada al ventilador. Se habla de inicio temprano cuando se produce menos de 5 días en el hospital sin otros factores de riesgo para MDR o multidroga resistencia. ¿Qué bacterias normalmente se encuentran o pueden ser cultivadas o pueden ser aisladas o identificadas? El Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenzae, Bacillus entéricos gram negativos. Y si es mayor o igual a 5 días, se habla de un inicio tardío con factores de riesgo de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente ya tiene más de 5 días o más, ya tenemos que pensar en un tratamiento para una bacteria MDR. ¿Listo? ¿Cuáles pueden ser? Staphylococcus aureus, más frecuentemente, ¿cuál? La Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Conocido como MARSA ahora en adelante. Enterobacterias gram negativas, ¿cuáles? MDR, por ejemplo, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter species, Serratia marcensis, Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii. Para algunos más conocido como Acinetobacter baumannii. Bacterias, las ESCAPE, los famosos grupos de ESCAPE, ¿no? Como ven ahí hay Enterobacteriáceas, ¿no? Staphylococcus aureus, son las siglas simplemente, ¿no? Klebsiella pneumoniae, Cinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacterias. Es el 80% de las bacterias más frecuentes en las neumonías intrahospitalarias. Hay virus, no son los más frecuentes, pero pueden haber virus. Puede haber rinovirus, influenza, parainfluenza. En las asociadas al ventilador podemos tener el virus incisional respiratorio para influenza también en un porcentaje nada despreciable, pero hay que tenerlo en cuenta también. Pero acá estamos enfocados básicamente en la mayor por prevalencia en bacterias justamente que pueden ser gram positivas o negativas. Entonces aquí este cuadro es muy importante, esto es tomado como referencia de las guías Sanford. Y este otro cuadro, por favor, lo vuelvo a recargar siempre, es un cuadro que es vigente, es actual y que se da mucho, es muy importante para la hora del tratamiento. Así que yo les voy mencionando aquí paso a paso cada uno para que lo tengan muy en cuenta. Cuando hablamos de la definición de MDR, hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo para MDR, ¿sí? Ya sea en la neumonía intrahospitalaria o en la neumonía asociada al ventilador. Para todos, ya sea para ambos tipos de neumonía con factores de riesgo de MDR, tiene que, al menos que el paciente haya tenido uso, le hayan administrado antibióticos en los últimos 90 días previos. Ya este factor lo condiciona a que tenga probablemente una bacteria MDR. Digo probablemente porque hasta que no tenga un cultivo y un antibiograma y que identifique y aísle la bacteria, pues lo puedo confirmar. ¿Listo? Ya ustedes han hablado, ya sabrán de cuando hablamos de antibiogramas y cultivos, ¿verdad? Hay diferentes métodos, ¿no? Hay diferentes métodos manuales, automatizados, ¿no? Que eso ya en su momento lo han podido revisar. Y hay una lista, ¿no?, de antibióticos en un antibiograma que vamos a exponer a la bacteria para determinar su sensibilidad o resistencia, ¿no? De acuerdo de repente a la concentración inhibitoria mínima, ¿no? Entonces, en base a eso, yo puedo identificar mi bacteria y ver si es sensible, tiene una sensibilidad intermedia o es resistente al antibiótico que le estoy exponiendo, ¿no?, a esta bacteria. Esto es muy importante.
Para los dos tipos ya hemos hablado del factor de antibiótico en los 90 días previos. Factores de riesgo para bacterias MDR en neumonías asociadas a ventilador. ¿Qué quiere decir? Igualmente, que han recibido antibiótico en los últimos 90 días, shock séptico al momento del diagnóstico, síndrome de distrés respiratorio, 5 días de hospitalización previo a la ocurrencia de la neumonía asociada al ventilador, terapia sustitutiva renal aguda previo al inicio de la neumonía asociada al ventilador. Factores de riesgo para MARSA en ambos tipos de neumonía. La prevalencia mayor del 10 al 20%, ¿no? Prevalencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son bacterias, se han aislado cepas y que el mayor porcentaje, más de 10 al 20%, son resistentes a meticilino. Por lo tanto, serán MARSA. La prevalencia, de repente, no se hacen antibiogramas, no se hacen cultivos, no se hace un antibiograma local. Que lo ideal es hacerlo de forma manual, acumular todas las bacterias por medio de toma de muestras, ya sea en esputo, hemocultivos o en algunos dispositivos, por ejemplo una punta de catéter, ¿no? Obtener esa muestra y cultivarla. Pero muchas veces no se hace o no lo tiene el establecimiento de salud. Idealmente se habla ahora de mapas bacteriológicos alimentados o retroalimentados de forma virtual, ¿no? Tener una base de datos y poder tener, ¿para qué me serviría esta base de datos? Para saber en que mi establecimiento ya sé qué bacterias son las más prevalentes, su resistencia y de acuerdo a eso yo dar mi tratamiento empírico con mayor probabilidad de éxito. ¿Sí? De eso se trata. Y factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, para ambos tipos de neumonía intrahospitalaria o asociada a ventilador, que la prevalencia sea de las cepas mayor al 10% de resistencia en utilizar en monoterapia, cuando se utiliza un solo medicamento, porque ya vamos a ver por qué hablo de monoterapia o terapia combinada. O enfermedad estructural pulmonar, por ejemplo, bronquiectasias, o que tenga un paciente con un daño pulmonar severo, por ejemplo, lo que se llama, según las guías, la fibrosis quística también, o gram con abundantes bacilos gram negativos. También es un criterio para tomar en cuenta factores de resistencia. ¿Listo? Ahora bien, si yo les dije que yo tengo la sospecha clínica, tengo una imagen, tengo que identificar a mi bacteria, y hay diferentes maneras de obtener la muestra. Un muestreo puede ser no invasivo o un muestreo invasivo, ¿no? Métodos no invasivos, por ejemplo, para obtener la muestra respiratoria, puedo utilizarla utilizando que expectore el paciente de forma espontánea, un esputo inducido, ¿no? De repente a través de nebulizadores, que deberíamos usarlo con sistema cerrado. Ya en la actualidad no hay nebulizaciones en sistemas abiertos, a raíz justamente de la propagación del COVID, ¿no? En fin. La aspiración nasotraqueal en un paciente que es incapaz de cooperar también puede ser para obtener la muestra de esputo. La aspiración endotraqueal en un paciente con neumonía que requiere ventilación mecánica. Y los invasivos son básicamente que se puede utilizar un equipo, ¿no? El broncofibroscopio, en algunos casos no, pero que se tiene que hacer un lavado broncoalveolar, un cepillado bronquial protegido o un muestreo bronquial a ciegas, que esto es un tema ya más de manejo de especialidad utilizando este equipo. Y en algunos casos lo hace el especialista, de repente ya sin utilizar un equipo que me permita verlo, ¿no? Sino a ciegas. La epidemiología es importante, ¿no? Sigue siendo las complicaciones más frecuentes a nivel hospitalario, ¿no? Es de las más comunes y la prevalencia está alrededor del 22% en esta revisión. Es alta. Y es alta, ¿por qué? Porque viene a ser la segunda causa de infección intrahospitalaria después de las infecciones por catéteres, ¿no? O sondas, ¿no? Por ejemplo, en las infecciones urinarias provocadas por sondas vesicales, ¿no? Que están pacientes a veces colocados mucho tiempo, que pueden dar bacteriurias asintomáticas o poder generar una infección urinaria. Entonces, eso ya hablaremos en su momento. Y afecta un 25.4% de los pacientes que están en UCI. Es muy diferente hablar de mortalidad en UCI, el ingreso a UCI, que la mortalidad por una neumonía. ¿Listo? Si por todas las causas, ingresa a UCI, está en ventilador mecánico, se habla de que la mortalidad en nuestro medio puede ir del 50 al 60%. Si hablamos del 50% es lanzar una moneda al aire, muchas veces, si el paciente tiene una enfermedad crítica en un ventilador mecánico. Pero hablando de la mortalidad directa atribuida es del 4.6%, ¿no? El 68.2% de las neumonías nosocomiales son relacionadas a la ventilación mecánica. Es decir, la mortalidad es mucho más frecuente, asociado, evidentemente, a un ventilador. Esta fisiopatología es hablar de la neumonía asociada a ventilador, pero también aplica para la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué les digo esto? Miren, los factores, hablando de la fisiopatología,
¿Cuál es el factor de riesgo más importante para las neumonías, para todos los tipos de neumonías, en general? ¿Cuál es el mecanismo más importante? Sí, va a haber colonización para todos. Y ahorita les digo cuál es. Finalmente es la inhalación, porque se propaga por vía inhalatoria, ¿no? Ingresa y se va a colonizar. Y el mecanismo fisiopatológico para todos los tipos de neumonía, incluida la comunidad, y por más decirlo, la aspirativa, pues justamente es esa. Si no es aspirativa, será de tipo microaspirativa. Las microaspiraciones, que puede ser en un paciente intubado en el que se ha colonizado el tubo endotraqueal de bacterias, evidentemente en el hospital, y ha habido una microaspiración o microaspiraciones sucesivas para generar esta neumonía. Ya cuando hablamos de la neumonía aspirativa, hablamos de una macroaspiración, ¿no? Entonces, cuando tenemos una colonización, va a depender de otros factores, por ejemplo, dependientes del paciente. La gravedad de la enfermedad, medicamentos, el uso, a veces el abuso de los inhibidores de bomba de protones, como omeprazol, lansoprazol, etcétera, van a condicionar muchas veces la colonización y aumento de las microaspiraciones, porque evidentemente al disminuir la acidez van a colonizar más, se van a multiplicar las bacterias a nivel con disminución en ambientes no ácidos o disminución con aumento del pH, ¿verdad? Estados de inmunosupresión, factores dependientes de los dispositivos, los fomites, el personal de salud es a veces el que ustedes llevan a su casa, ¿no? ¿Dónde se llevan las bacterias, los escape, a su casa? ¿Se las llevan en dónde? En el bolsillo, en el celular. El celular, en la actualidad, es el medio más importante para, no solamente de infecciones intrahospitalarias, ¿no? También de neumonías. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado que no se van a llevar un asesinobaster a su casa, más si tienen a pacientes adultos mayores, ¿no? Cuidado, tengan mucho cuidado de ese celular. No creo que todos vayan y le hagan una asepsia, antisepsia diaria, ¿no? Cuidado. Entonces, allí, más si ingresan a la UCI, hay que tener mucho cuidado. Entonces, el personal, hay filtraciones de secreciones a través de patógenos, ya hemos dicho, sí, de forma directa o indirecta. No olvidar que hay una inoculación también indirecta a través de una vía hematógena, ¿no? De un otro lugar periférico, ¿no? Por ejemplo, puede haber un lugar de repente a nivel de tubo digestivo o un acceso venoso, que hay parte de una infección y puede migrar al sistema respiratorio, ¿no? Los aerosoles, ¿no? Hay, en este caso, los pacientes intubados que tienen un tubo endotraqueal en el que se ha colonizado el tubo, lo que se habla del biofilm o película del tubo, hay una abolición del reflejo, evidentemente tusígeno, alteración de la mucosa de la función ciliar y una lesión del epitelio traqueal. Como les dije, se aspira a través de ello, habiendo estos factores. ¿Listo? Bien. Ahora bien, los muestreos, haciendo un resumen de los muestreos, cuando yo voy a utilizar los muestreos, ¿no? Para obtener una muestra y hacer cultivo y generar mi antibiograma, se recomienda utilizar muestreos no invasivos, con cultivos semi-cuantitativos. ¿Qué quiere decir? Establecerlo en unidades formadoras de colonia. No utilizar una carga bacteriana como tal, sino van a ver que deberíamos obtener, ¿no? En unidades formadoras de colonia a través de dar unos rangos de valores de menores o mayores en rangos bordes que se establecen también por guías para establecer si está por encima del valor para determinar si es un paciente con una bacteria que está generando una neumonía. Como vamos a ver, no se recomienda utilizar muestreos cuantitativos, ¿no? Y menos invasivos. No se ha visto que no hay diferencia, no es que sean peores, sí que no se han visto, no hay una diferencia y que en la mortalidad, en la estancia, pero son mucho más costosos y requieren un personal entrenado, evidentemente. Entonces, es un muestreo no invasivo, como vamos a ver, con cultivos semi-cuantitativos para diagnosticar una neumonía intrahospitalaria y que también aplica para las neumonías adquiridas asociadas al ventilador. ¿Listo? Cuando el nivel de resistencia está por debajo, por ejemplo, del resultado, se puede retirar los antibióticos, ¿no? Dependiendo de la resistencia de acuerdo al antibiograma, como vamos a ver. A ver, aquí, por ejemplo, no hay una evidencia, ¿no? Que sustente que estén a favor de los métodos invasivos, ¿no? No hay. Y de los métodos cuantitativos, no lo hay, ¿no? Si bien algunos pueden discrepar con que los estudios pueden ser, de repente, algunos ensayos pueden ser no en un gran número de pacientes, el método no es adecuado, pero no hay una mayoría en estas revisiones, por ejemplo, Cochrane o la guía europea. Por ejemplo,
Si yo tengo valores umbral de muestras cultivadas en el diagnóstico de neumonía, si yo tuviese una muestra ideal en tejido pulmonar, ¿no?, en que tomo un gramo de tejido, hablaría de en unidades formadas de colonia mayor a 10 a la cuarta, ¿no? Si yo le voy a obtener muestras obtenidas con el broncofibroscopio y le hago un lavado broncoalveolar, podría hablar que una muestra cultivada, para que sea positiva, tiene que ser mayor a 10 a la cuarta, ¿no? Un lavado broncoalveolar protegido es otro método, ¿no?, para preservar la muestra, también del mismo valor. Un cepillado bronquial protegido, 10 a la 3, ¿no?, en el valor, como valor mínimo del umbral. Igualmente, si no utilizo un broncofibroscopio y lo utilizo en un método a ciegas, ¿no?, o sea, no observo, pero método a ciegas, es similar, ya hablando del lavado broncoalveolar y el cepillado broncoalveolar, pero a ciegas. Miren, los valores umbral más bajos son los cepillados, ¿verdad? Sea protegido, sea observando a través de mi broncofibroscopio o a ciegas. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer si tenemos pacientes con sospecha de neumonía asociada a ventilador con resultados de cultivo que están por debajo del umbral del diagnóstico? O sea, por debajo de los umbrales que hemos mencionado. Se debería suspender los antibióticos. Se debería suspender. No son muestras con cultivos con resultados significativos. Es una recomendación débil, pero se considera de todas maneras. De igual forma, en pacientes con sospecha de neumonía intrahospitalaria no asociada a ventilador, tratar de acuerdo a los resultados de los estudios microbiológicos. Idealmente, si yo empiezo con un tratamiento empírico, ¿qué quiere decir? Que no le he hecho a mi paciente, no tengo hasta el momento un cultivo, o no se lo he hecho, ¿no?, con su respectivo antibiograma, entonces yo tendría que tratarlo idealmente con el resultado de este cultivo. Pero si no, vamos a iniciar el tratamiento de forma empírica. Por eso es importante tener antibiogramas locales y es una invitación en la actualidad a trabajar trabajos de investigación buscando no solamente el fenotipo de la bacteria, sino el genotipo de la bacteria, ¿no? Y es un trabajo de investigación que se los invito a muchos, que puede ser de mucha utilidad de repente para el título, o si no más adelante, ¿no?, para hacer un trabajo que a ustedes les puede interesar, porque ya hemos dicho que la resistencia bacteriana va a ser, pues, en fin, se va a ser considerada que va a causar la mortalidad mucho mayor, como se habla en el 2050, por sobre encima del cáncer o el VIH, ¿no? Y eso estadísticamente se ha publicado, se ha recalcado, y bueno, hasta el momento muchos no hacen caso. Entonces, los criterios clínicos deben ser considerados, ¿no? Siempre van a primar el criterio clínico, la evaluación clínica, ¿no?, al momento de tomar decisiones para suspender o continuar los antibióticos. Ojo aquí, esta es una premisa muy importante. Entonces, tenemos biomarcadores, ¿no?, que son de mucha utilidad, ¿no? Muchos en algunos centros de salud van a perder la proteína C reactiva, ¿no? Muchos creen que la proteína C reactiva se va a elevar en infecciones. No, justamente es un reactante de fase aguda que se va a aumentar o va a disminuir al menos en 25% durante los estados inflamatorios. O sea que va a haber un gran número de infecciones en el que puede estar normal. Fue descrito en 1930 para tener como un poco de la historia. Es una síntesis, se sintetiza a nivel hepático inducida por la interleuquina 6 y tiene 19 horas de depuración o de eliminación a nivel, ¿no?, puede ser a nivel renal. ¿Se utiliza mucho la procalcitonina? Sí, se utiliza mucho también, es de mucha utilidad también, es un polipéptido de 116 aminoácidos, ¿no?, prohormona de la calcitonina, ¿no?, es liberada por diferentes tejidos en respuesta a infecciones bacterianas, pero aquí no hay que tomarlo a la letra. ¿Podemos tener valores ligeramente elevados en el punto de corte? Sí, en infecciones virales. Por eso se habla de una regulación descendente, ¿no?, mediada por citoquinas en infecciones virales. Pero puede haber evidentemente, y de mayor utilidad, la regulación ascendente, que se correlaciona justamente en infecciones bacterianas y que va a haber un aumento, ¿no?, del valor de procalcitonina. ¿Listo? Ya esto les menciono justamente acá. Los valores, los puntos de corte, que es de mucha utilidad, por ejemplo, si el valor está mayor o igual a 0.25 nanogramos por mililitro, es una probable infección bacteriana. Y se recomienda utilizar, según las guías, antibiótico terapia. Si el valor está por encima de 0.5 nanogramos por mililitro, hay una alta probabilidad de una infección
bacteriana, muchos hablan de una infección severa o de sepsis, ¿no? Y en el que evidentemente hay que dar tratamiento antibiótico y monitorear la procalcitonina, básicamente para guiar el tratamiento y ver cuándo lo voy a suspender, no cuándo lo voy a iniciar. Por ejemplo, criterios clínicos versus biomarcadores. Entonces aquí se recomienda utilizar ante una sospecha de neumonía, sea intrahospitalaria o asociada al ventilador, se recomienda utilizar eminentemente criterios clínicos, ¿ya? En vez de combinar mis biomarcadores como la PCR que hemos hablado, de la proteína C reactiva o la procalcitonina, más criterios clínicos. O sea, deberíamos priorizar y dar importancia a mi clínica, que puedo medirla de diferentes maneras, como vamos a ver, ¿no? Para ver si inicio o no la terapia antibiótica. Entonces, los criterios clínicos son los que deberían guiarme a la hora de iniciar mi tratamiento antibiótico. ¿Listo? No depender, ¿por qué? Porque evidentemente son costosos, me va a tomar tiempo y de repente ni siquiera están disponibles. ¿Listo? Entonces, en pacientes con sospecha de neumonías asociadas al ventilador y intrahospitalaria se recomienda utilizar criterios clínicos en vez de otros biomarcadores, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos utilizarlo como el fluido de lavado bronquialveolar o que se utiliza en algunos lugares, ¿no? El S-TREM1, ¿no? Que es la activación del receptor soluble expresado en células mieloides, que es una inmunoglobulina, ¿no? Que se expresa sus receptores cuando hay infecciones bacterianas. Pero también es un biomarcador bastante también, no está disponible y es costoso. Entonces se prioriza y se debería tomar los criterios clínicos para decidir si se inicia o no la terapia antibiótica. Para pacientes con sospecha de neumonía se recomienda el uso de criterios solamente clínicos en vez de asociar a los famosos a quienes les encantan los scores, ¿no? A ver, aprende este score, el otro score, 20 scores. Pero hay que tener cuidado. Ahí nos vamos a dar cuenta, sobre todo en la práctica, por qué no deberíamos ser tan aficionados a los scores. Tomarlo como... ¿Son de utilidad? Sí. Pero muchas veces algunos scores hay que ver qué parámetros son los que evalúan. Y algunos pueden considerarse superior a otros o en desventaja o ventaja sobre el otro. Por eso vamos a ver, por ejemplo, en este caso, deberíamos solamente basarnos en criterios clínicos en vez de ir completando la valoración clínica de la infección pulmonar, CPIS, ¿no? Más criterios clínicos. Solamente, en vez de asociar criterios clínicos más el CPIS, deberíamos solamente considerar criterios clínicos. ¿Listo? Para decidir si se inicia o no terapia antibiótica. Este es el CPIS, ¿no? La forma simple, ¿no? Tiene ahí sus parámetros: temperatura, leucocitos, secreciones traqueales, el PAFI, la radiografía, el cultivo semicuantitativo de aspirado traqueal. Tenemos aquí, tiene un puntaje, ¿no? De 6, ya es sugestivo altamente de neumonía. Pero ha sido modificado, y esto siempre, y ha sido preguntas en algún momento, no solamente nuestra, sino que en este score ha sido modificado para dar énfasis ¿a qué? A la calidad de la muestra. Como muchos se habrán dado cuenta, y cuando ustedes están haciendo cultivos, ¿no? Obtienen una muestra, por ejemplo, de esputo, muchas veces sale repetidamente negativo, negativo, negativo. Muchas veces es porque la calidad de la muestra no es la óptima. Y tenemos muestras, por ejemplo, que debería, y también acá hay una variación en la oxigenación, en este caso, ¿no? El PAFI no le da un puntaje de 1. Pero en el otro, en el CPI modificado, sí le da.
Entonces, les decía que hay que hacer énfasis aquí en la modificada, en la calidad de la muestra y en el PAFI, ¿no? Que le da un valor ya con un punto en un rango que no existía en el anterior, ¿no? Se ha modificado, se ha mejorado, ¿no? Y la muestra de esputo satisfactoria tiene que ser la que tiene mayor de 25 polimorfos nucleares y menos células epiteliales por campo, ¿no? Al microscopio, en este caso menos de 10. Esa es una muestra óptima, de calidad. Y si le puedo dar un puntaje, sí, si es pocas polimorfos nucleares o son gran cantidad de polimorfos nucleares, ¿no? Evidentemente ya se sabe que los polimorfos nucleares son las células que migran en una infección aguda. Bien, cuando utilizamos biomarcadores, no se recomienda la utilización rutinaria de los biomarcadores, ¿no? en la evolución del paciente, o sea, en la evaluación al pie de cama de mi paciente. Ni siquiera se deberían utilizar para predecir, ¿no? Los resultados adversos o la respuesta clínica a las 72 o 96 horas. Como les dije, no se recomienda rutinariamente tomarlas, sino basarme básicamente en mis criterios clínicos. No se ha demostrado, ¿no? De acuerdo a estudios de costo-efectividad, que deberíamos tomarlos. En algunos casos se pueden utilizar si están disponibles, pero no. Básicamente hay que ver la evolución clínica de mi paciente. Y cuando hablamos de evaluación clínica, estamos hablando de la temperatura, de la calidad o las características de las secreciones traqueobronquiales. Se pueden utilizar los scores, sí, el PAFI, la evaluación de la radiografía de tórax. Por ejemplo, ahí les dejo algunos scores que algunos, ¿no? Además del CPIS, el ODIN, el SOFA, ¿no? Que algunos ya conocen, el SAPS, ¿no? El Apache, o biomarcadores que no deben utilizarse de forma rutinaria, como proteína C reactiva, la copeptina, el péptido natriurético proatrial, ¿no? Y deberían ver la disponibilidad, los costos, ¿no? Aquí, hablar de traqueobronquitis asociada al ventilador no requiere antibióticos, ¿ya? Esta es una entidad aparte que es más en manejo y en cuidados intensivos, no requiere antibióticos. ¿Listo? A pesar que es una recomendación débil. Antibiograma local. La recomendación que todos los centros servicios de un hospital, el mismo hospital, la región con todos los hospitales conozcan sus antibiogramas y que se vayan actualizando. Para eso se habla actualmente de los programas de optimización de antimicrobianos. Del empleo de los antimicrobianos hay que utilizarlos de forma racional para evitar resistencia, gastos innecesarios, ¿no? Que ya les he dicho que probablemente en el 2050 pues estemos hablando mucho más de este tema que no se ha controlado aún todavía, porque requieren algunos estudios, como les he dicho, de tipo fenotípico o genotípico. Entonces deberíamos tenerlo ¿para qué? Para asegurar un tratamiento y evitar que efectos adversos, ¿no? Resistencia, el famoso Clostridium difficile, ¿no? Diarreas pseudomembranosas, ¿listo? Efectos adversos y además de la resistencia. Esta diapositiva vale 1 millón para ustedes a la hora de dar un tratamiento. Tratamiento de neumonía intrahospitalaria y neumonía adquirida o asociada al ventilador. Lo pongo aquí, lo repito y lo recalco y lo vuelvo a repetir. Miren, y esto es, por eso les digo, es el más importante porque de acá, si no conozco, no tengo en cuenta esta diapositiva o el enunciado, me voy a confundir en lo demás. En pacientes con sospecha de neumonía, tanto intrahospitalaria o asociada al ventilador, se recomienda incluir la cobertura para Staphylococcus aureus. ¿Ya? Acá no me está hablando de si es resistente o no. Pseudomonas aeruginosa y otros bacilos gram negativos en todos los tratamientos empíricos. Ya hemos dicho, y eso es que quede claro, por favor, que en el hospital, ¿qué será más frecuente? ¿Las bacterias gram positivas o gram negativas? Gram negativas. ¿Y a la cabeza quiénes están? Según la bibliografía mundial, la literatura mundial de diferentes hospitales que prevalecen hasta el momento, ¿cierto? Por eso puede variar en algunos antibiogramas locales, sí puede haber variaciones, pero en general, en el mundo y según las bibliografías actualizadas, en primer lugar están la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus, o viceversa. Y otros gram negativos. ¿Para qué? Hay que tratarlos de forma empírica. Si yo no tengo mi antibiograma o desconozco o tengo limitaciones, tengo que cubrir estas bacterias en mi tratamiento empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Ya hemos dicho, sin cultivos ni antibiogramas. Ahora bien, si yo conozco esta premisa, ¿cuándo voy a hacer la diferencia? ¿Cuándo tratar un estafilococo meticilino sensible o un meticilino resistente? Trataré a un estafilococo aureus meticilino sensible, ¿no? Ya hemos dicho por qué ese es meticilino, se usa porque antiguamente se utilizaba la meticilina para establecer la resistencia al estafilococo aureus.
no lo ven ustedes, no lo han visto de repente en el mercado, no lo han podido utilizar, porque eso es un medicamento antiguo, ya de varios años atrás, que solamente se utilizaba para establecer en general se utilizaría en la actualidad, pues, betalactámicos, ¿no? Las penicilinas, ¿no? Por ejemplo, la oxacilina, la ampicilina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero daríamos tratamiento para estafilococo meticilino sensible en unas neumonías que no tengan factores de riesgo para infección por MRSA, que no tengan infección y sin alto riesgo de mortalidad. Ya hemos hablado en la diapositiva pasada, ya se las he mencionado, por qué era importante esa diapositiva si no tiene factores de riesgo. Quiere decir que no ha recibido antibióticos en los periodos de 90 días, ¿no? Y las cepas, si la resistencia es mayor o igual, menor o mayor a 10 al 20% de las cepas resistentes, ¿no? En fin, ya les he hablado de eso, por favor. Así que aquí, y que no tenga alto riesgo de mortalidad. Y acá en la parte inferior, ¿cuáles son los factores de riesgo de mortalidad? Para que yo, si las tengo, ya no sería un meticilino sensible. Si el paciente está en ventilación mecánica y en shock séptico, definitivamente esta bacteria no puede ser sensible. Tiene que pertenecer a las bacterias MDR. Y la debo tratar como tal. Entonces, aquí está, justamente en los pacientes que están siendo tratados en unidades de cuidados intensivos donde las cepas sean menor al 10 al 20% de estafilococcus aureus aislados, son resistentes, o sea, una pequeña cantidad son resistentes, ¿no? Y se sugiere un antibiótico como cuáles: piperacilina, tazobactam, cefepime, levofloxacino, imipenem o meropenem. Solamente utilizaría oxacilina, nafcilina, cefazolina si es que tengo, según mi antibiograma, en mi cultivo, es positivo para MSSA, es decir, meticilino sensible. ¿Listo? Y acá, para MRSA, al menos un factor de resistencia, de riesgo de MDR, como hemos mencionado, basta que haya utilizado 90 días antes antibióticos. Definitivamente, este es un paciente que tengo que tratarlo como un MRSA. ¿Y cuáles voy a utilizar? O que la cepa sea mayor al 20%, mayor al 10 al 20% en pacientes con resistencia para neumonía asociada al ventilador, o que tengan alto riesgo de mortalidad. Ya hemos dicho los factores de mortalidad asociados a ventilación mecánica o shock séptico. No debo dar tratamiento con ¿qué? Vancomicina o, que es un glicopéptido, o linezolid, ¿no? Que es una oxazolidinona, ¿no? Y hay que evaluar pacientes que tengan problemas o una falla renal, una lesión renal. No deberíamos, ya hemos hablado de utilizar glicopéptidos como vancomicina, ¿no? Podríamos utilizar la linezolid o tedisolid, ¿no? Que son oxazolidinonas. ¿Listo? Hay que evaluar, pues, siempre evaluar el conteo en el hemograma de los leucocitos, ¿no? El costo, la función renal, ¿no? Para ver si utilizo uno u otro. Monoterapia para pseudomonas aeruginosa. Ya estoy hablando de pseudomonas aeruginosa. Voy a utilizar monoterapia solamente en pacientes que hay evidencia de que no tengo factores de riesgo para MDR. ¿Listo? Solamente. O donde las cepas sean menor o igual a 10% de las cepas gram negativas son resistentes a un agente, o sea, al darle un antibiótico. Y voy a utilizar 2 antibióticos o terapia combinada de forma empírica si tengo un factor de riesgo para resistencia, si utilizó 90 días antes antibióticos, alto riesgo de mortalidad, pacientes en unidades con más del 10% de cepas, ¿no? O que se desconoce la sensibilidad, tanto en MDR, o sea, MRSA, como para pseudomonas con terapia combinada. Si yo desconozco la sensibilidad, mi UCI, por X razón, o mi establecimiento no desconoce, no hace antibiograma, no cultiva, si lo desconocemos, tenemos que tratarlo como MDR, ya sea para MRSA o ya sea para pseudomonas MDR. ¿Listo? Que quede claro eso, por favor. Se recomienda no utilizar un aminoglucósido como un agente único. No, gentamicina, amicacina, utilizada de forma única, no se puede utilizar porque tiene baja biodisponibilidad a nivel de tejido pulmonar. Entonces no deberíamos utilizarlo como único agente. Pacientes con sospecha de neumonía asociada a ventilador, se sugiere evitar aminoglucósidos, ya hemos dicho, ¿no? Si hay un agente mejor que deberíamos utilizarlo, ¿no? Y los pacientes que deberíamos con sospecha de neumonía asociada a ventilador se aconseja evitar colistina si los agentes alternativos para gram negativos están disponibles. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a utilizar colistina siempre y cuando yo tenga mi cultivo y mi antibiograma y he identificado mi bacteria y que yo tengo la resistencia, qué sé yo, y que solamente me quede sensible a colistina. ¿Listo?
Solamente eso. Estas recomendaciones buscan proporcionar justamente evitar lo que hemos mencionado, resistencia, clostridium difficile, etc. ¿no? Ahora bien, si los pacientes con Pseudomonas aeruginosa y que están sin shock séptico y sin factores de muerte, de mortalidad, podemos utilizar monoterapia. Pero si el paciente está en shock séptico, necesidad de ventilación mecánica, deberíamos mantener siempre los 2 antibióticos, por más que en el cultivo me salga un solo antibiótico al cual es sensible. Si el paciente está muy mal, críticamente, mantengo mis 2 antibióticos que inicié empíricamente. ¿Ya? Porque para Pseudomonas siempre de inicio, así yo tengo un factor de riesgo de MDR, inicio con 2. Inicio con 2. Y solamente le retiro si es que el paciente no tiene factores de mortalidad, ¿no? Y conozco la sensibilidad, evidentemente, ¿no? Entonces, no recomendamos la monoterapia con aminoglucósidos, tampoco para Pseudomonas, ya lo hemos dicho. Y alto riesgo de mortalidad, se habla estadísticamente por análisis de meta-regresión mayor a 25%, bajo riesgo menor al 15%. Eso es un tema estadístico. Y ahora ya para terminar, se nos hemos ido siempre unos minutos más. La terapia antibiótica empírica para neumonías intrahospitalarias asociadas a ventilador, guías ITSA y ATS 2016, que son las vigentes hasta el momento. Entonces, este cuadrito es de mucha utilidad porque me resume mucho. Por ejemplo, si no tengo alto riesgo de mortalidad y no tiene factores para MARSA, le hemos dicho que hay que utilizar estos antibióticos, piperacilina, cefepime, levofloxacina. ¿No? Podemos utilizar imipenem, meropenem también. Pero si yo no tengo factores de mortalidad, que ya hemos dicho, asociación a ventilación mecánica o shock séptico, pero que tiene factores para probable MARSA, tengo que asociar los que dijimos, para sensible y para MARSA. O sea, piperacilina, los mismos de acá, pero asociado a vancomicina o linezolid, dependiendo, ¿no? O si quieren, teisolid. ¿Listo? Se habla de una dosis de carga, sí, una sola vez de inicio, pero si yo tengo alto riesgo de mortalidad y además tiene al menos un factor de riesgo para MDR, por ejemplo, que ha recibido 90 días previos antibióticos, le doy todo lo posible, le doy mi combo completo. Por la resistencia y que tiene un alto riesgo de mortalidad, mi paciente que tiene un alto riesgo de poder fallecer. Le voy a dar 2 medicamentos, evitar 2 beta-lactámicos, si yo quiero tratar, evitarlos siempre 2, darle 2 tipos de familia para cubrir tanto para qué, MARSA, Pseudomonas, 2 antibióticos. ¿Listo? Acá le daremos piperacilina o cefepime o levofloxacina o imipenem o amicacina, gentamicina o astronal si son alérgicos a la penicilina, más vancomicina o linezolid. Ya este esquema me va a resumir justamente que debemos darle dos antibióticos de diferentes familias, o sea, que uno sea beta-lactámico y otro que no lo sea. ¿Listo? Tanto para MSSA, MARSA y Pseudomonas de terapia empírica combinada. ¿Ya? Que quede claro, por favor, eso. Estoy repitiéndolo para que no se vayan a marear y al final simplemente esto lo está aclarando en mi diapositiva ahí para que lo tengan en cuenta. Una más. Bien, a ver.
polimicina o con el Ya está. Sí, sí. Ahí está. Bien, entonces dijimos que ahorita lo vamos a aclarar un poco más, lo vamos a recalcar aquí. Y aquí es una terapia, las opciones de tratamiento para unidades en las que voy a dar un tratamiento empírico para sospecha de neumonía asociada a ventilador. Como dijimos, ya aquí no me queda dudas que tengo que ya sí tratar para MARSA y darle doble terapia empírica para Pseudomonas aeruginosa. ¿Listo? Entonces, acá simplemente lo va a resumir en dar antibióticos gram positivos con actividad MARSA. Acá están. ¿Cuáles son? Vancomicina, ¿no? Linezolid, prednisolid, ¿no? Las oxazolidinonas. Antibióticos para gram negativos con actividad antiseudomona, que son betalactámicos. Acá están. Piperacilina, cefalosporinas, cefapime, ceftazidima, carbapenem, imipenem, meropenem, monobactam, aztreonam. Y allá los gram negativos con actividad antiseudomona, pero que no sean betalactámicos, ¿no? Las quinolonas, glucoquinolonas, aminoglucósidos, las polimixinas. ¿Listo? Colistina, por ejemplo, ¿no? Que tienen actividad antiseudomona. Si yo tengo bacterias BLE, ¿no? Bacterias con betalactamasas de espectro extendido, quiere decir que yo tengo un cultivo para BLE. Si no, no lo tendría. Entonces, daré mi tratamiento en base a mi cobertura de acuerdo con las pruebas de sensibilidad. ¿Cuándo voy a utilizar carbapenems o ampicilinas, sulbactam? Solamente si es sensible a estos antibióticos por cultivos de antibiograma. Se recomienda para Cinetobacter baumannii si tiene sensibilidad para polimixina, utilizaré la colistina o polimixina B, que es llamada también polimixina B o colistina. De igual forma, no se recomienda utilizar rifampicina coadyuvante en pacientes que tengan aisladamente ya Acinetobacter baumannii. No se recomienda tampoco la tigeciclina, ¿no? Las glicilciclinas. No se recomienda, que tiene una composición bioquímica similar a las tetraciclinas, no se recomienda utilizar, ¿no? En esta, a menos que no me queden opciones, ¿no? Hay que ver también la sensibilidad de cada lugar. Y aquí, causada por un patógeno resistente a carbapenem. Si yo tengo un patógeno resistente a carbapenem, utilizaré, y si es sensible a polimixina, utilizaré colistina o polimixina B. ¿Se puede coadyuvar con colistina inhalada? Sí, se recomienda utilizarlo de forma inhalada también. Hay algunos estudios que salen en usarlo, algunos antisépticos de forma endovenosa. No se utilizan, hasta el momento no están probados. ¿Listo? Eso básicamente. La duración, básicamente la duración, ¿cuántos días? Siempre se pregunta. Si no individualizamos, si el paciente tiene una evolución favorable, 7 días. 7 días. Ya tanto para neumonía adquirida en la comunidad o asociada al ventilador, pero hay una salvedad. En los que están asociados al ventilador se ha visto más tasas de recurrencia, pero la mortalidad es igual con periodos o con cursos más largos. Entonces no hay diferencia. 7 días. ¿Listo? Entonces, si yo quiero retirar mi antibiótico, ahí puedo utilizar mis biomarcadores y mis criterios clínicos. ¿Listo? Se sugiere el uso de niveles de procalcitonina más los criterios clínicos para guiar mi terapia. Más bien, no se recomienda el score que dijimos del CPIS para retirar o interrumpir la terapia antibiótica. Y finalmente, si yo quiero individualizar y voy a extender mi tratamiento antibiótico, solamente hay algunas indicaciones. Por ejemplo, si ustedes después empezaron el tratamiento y tomaron la muestra después de que iniciaron el tratamiento. O sea, las muestras, los cultivos, las muestras se deben tomar previo al inicio del tratamiento antibiótico. Pero por ahí le iniciaron inadecuadamente el antibiótico, pacientes inmunosuprimidos como neutropénicos, como trasplantados con stem cell, o que tengan patógenos altamente resistentes como Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter resistente a carbapenems o Enterobacteriaceae resistentes a carbapenems, o que se hayan utilizado pacientes hasta colistina, tigeciclina. En esos pacientes hay que individualizar y podemos extender más el tratamiento antibiótico. Y esto se los dejo a ustedes, es el algoritmo, nada más resumen. Parte de eso, si yo tengo factores de mortalidad asociados a ventilación mecánica y shock séptico, le doy toda la terapia. Cubro todo. Dijimos MSA, MARSA, Pseudomonas 2 antibióticos, ¿no? Y está en el recuadro de ella. Y si no es el caso, ya voy desglosando. Si tiene factores de mortalidad, si tiene daño estructural pulmonar, y si hay riesgo para MARSA o si no hay riesgo para MARSA. Es simplemente eso, es lo que hemos discutido, es un resumen. De igual forma para neumonía asociada a ventilador, es un resumen según los factores que hemos hablado para MDR. Si los tiene todos, si los tiene uno al menos de todos,
le da tratamiento completo. Si no los tiene, individualizo. ¿Tiene riesgo para MARSA? Si tiene riesgo para MARSA, ya sabemos que utilizamos 2 antibióticos más, hay que cubrir Pseudomonas. Y si no tiene factores de riesgo de MDR, pues solo daremos un antibiótico. ¿Listo? Para ustedes, para que nunca se olviden, paciente varón de 65 años con antecedente de hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular, bronquiectasis pulmonares, ingresó por fractura de cadera para tratamiento quirúrgico. A los 2 días de ingreso presenta tos, fiebre, disnea. Miren, este paciente entra por otro motivo y tiene tos, fiebre, disnea, movilización y expectoración con secreciones purulentas. Miren la presión arterial 110/70, la frecuencia cardíaca 98, saturación 90%, el FiO2 21%, la temperatura 37.6, crepitantes basales en el tórax derecho. Laboratorio tiene hemograma 18.000 leucocitos, abastonados 5%, creatinina, miren, 1, procalcitonina 7, radiografía de tórax, la que ven allí, además de las bronquiectasias, hay un consolidado en la base del pulmón derecho. ¿No? Y miren, aparte se sabe que tiene menos del 10 al 20% de cepas de Staphylococcus aureus aislados son resistentes. O sea, menos del 10 al 20% se han aislado y son resistentes estas cepas para Staphylococcus aureus. ¿Cuál sería el tratamiento empírico más adecuado previa a la toma de cultivos? ¿Cuál es el tratamiento que le darían a ustedes a este paciente que viene por otro motivo, le da una neumonía y las cepas y la radiografía, las cepas son menos del 10 al 20% para Staphylococcus aureus? A ver, me levanten la mano. ¿Y por qué? Y con esto cierro. ¿Qué pasa? Ceftriaxona más ciprofloxacina. ¿Ya? No hay factores de riesgo. ¿O sí lo hay? No sé. Yo pensaba que era la B o la D. Porque Ceftriaxona que me cubre, es una cefalosporina de tercera generación. Me cubre gram positivos, gram negativos. Me cubre Pseudomonas. Ya. A ver atrás, hasta ahí voy diciendo. Meropenem más piperacilina tazobactam. ¿Ya? ¿Alguien más? La B, la C. Piperacilina tazobactam más ciprofloxacina. ¿Por qué? Como el paciente lleva 2 días en ingreso a emergencias y también por la prevalencia que es menos del 10%. ¿Ya? ¿Y eso qué me indica? La prevalencia que sea menos del 10%. Que es probable que no sea. ¿No sea qué? Que no sea resistente. ¿Para qué bacterias? Para MARSA. ¿Ya? Pero para MARSA dijimos que básicamente es cubrir con glicopéptidos, vancomicina, linezolid. Eso es lo primero que tengo que acordar. Sí. La B. No es la justificación. ¿Ah? ¿Alguien más? Y ya cierro, por favor. Ya estaban fuera esperando. ¿Nadie más? ¿Alguien más con todas las premisas que hemos dado? Claro, por cómo se Ya, lo voy a decir, solamente una pista más. Tiene bronquiectasias el paciente. Ya. Alguien me levanta la mano, por favor. Dice ahí que tiene bronquiectasias. De hecho, tiene bronquiectasias. Ya tiene progresión. ¿Alguien? ¿Alguien ha estado atento? La B. La B. ¿Alguien? La B. La B. ¿Atrás? La B. La B. Ya. Nadie. ¿Cuál era? Ya. Miren, este es un paciente con factores de riesgo. Adulto mayor. Clínica de neumonía. ¿Sí? Tiene. Comprobado con una imagen. También. Tiene cepas menos de 10% del 20%. O sea, no tiene MARSA. Tendrá por un MSSA sensible. Por lo tanto, ahí puedo darle, dijimos, piperacina tazobactam, cefepime, recomendado, ¿ya? Pero además tiene bronquiectasias. Por lo tanto, daré doble terapia, daño pulmonar estructural. Tengo que darle doble tratamiento empírico para MDR de Pseudomonas. Entonces, tengo que darle al menos, la respuesta sería la C. ¿Pero por qué? Solamente necesito cubrir Pseudomonas porque es MDR, por el daño estructural, bronquiectasias. Pero como dijimos, es un MSSA sensible, es un estafilococo sensible, por lo tanto solo requeriría un antibiótico que puede ser, en este caso, piperacilina tazobactam. ¿Sí? Nada más, no olvidemos eso, por favor, porque después nos confundimos, hay que revisarlo, yo lo sé, pero básicamente no se olviden, MARSA, vancomicina, linezolid. Si no tiene factores de riesgo, MSSA, ¿no? Sensible. Y Pseudomonas de inicio, si tiene daño estructural, en este caso factores de resistencia, doble. ¿Listo? Gracias.